días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 8 de abril del 2022. Muy bien, tenemos para compartir con ustedes informaciones económicas a nivel nacional e internacional. Tenemos, por supuesto, informaciones derivadas del conflicto bélico en Ucrania, de la agresión rusa y resultados de la decisión de las Naciones Unidas, las sanciones y masacres que han continuado ocurriendo hasta recientemente en una estación de tren. Vamos a trabajar un poco en detalle esos temas. Y de entrada, miren, a veces las autoridades, los funcionarios manejan informaciones. Digo, el problema es que las cifras frías, los números secos, te pueden llevar a confusiones. Es como una vez donde yo estudié, nos enseñaban, vaya, a pensar. Tú podías tener el cuaderno abierto, los libros. Y el profesor, cuando tú agarrabas y cogía tu billete que tenía tus 4 preguntas ahí, siéntate ahí, acabaste, ya. Pero tú, no importa, venga. Ok, ven, tal cosa, si sabía tú lo demostrabas. Digo eso porque los números son números, tú tienes que tener una base real. Primero, los números depende cómo se obtengan. Cuando yo era estudiante, se habla del método científico, que tenía unos procedimientos y unos pasos y unas investigaciones para, ¿verdad? Primero que el número no sea mostrenco, porque es como esa muchacha nueva que es enfermera y el médico le dice, el doctor, tómamele la temperatura a ese paciente. Y ella viene, ustedes se acuerdan, eso ya son digitales, pero ese lo tiene ahí. Hay que moverlo, qué sé yo qué, mirar la cosa de mercurio. Cuando viene le dice, ¿cuál es la temperatura? ¿Qué temperatura tiene? Ah, tiene 45, doctor. El doctor, que sabe del asunto, que no es por número, como que de una vez sabe que no, que hubo un error, que ella no tomó la temperatura de la manera adecuada, y no es verdad. Porque una persona con 40 grados hasta convulsiona con 41 grados. O sea, obviamente él sabe que eso no es así. Pero los números te pueden dar a ti una falsa sensación y un descontrol, en realidad desconectarte de lo que en realidad está sucediendo. Mire, hago ese comentario porque Interior y Policía dice que los homicidios en República Dominicana son de los más bajos en América Latina. Primera plana del Diario Libre. Tú dirías, pero mal de mucho, consuelo de tontos. Pues si tú vas a comparar con Honduras, Guatemala, que andan las maras por ahí, las bandas acribillando y eso. Pero tú me llevas el tema a los homicidios. Es igual como el caso cuando veíamos el COVID, que la tasa de letalidad, ¿cuál es el problema? La tasa de letalidad del COVID siempre ha sido 1, 1.5, 1.1. Ese nunca ha sido el problema. El problema es que se enferma 1 millón y si se mueren 1000, se mueren 10,000. Es que es un viaje, gente. ¿Entiendes? Saturas los centros de salud. Ese era el problema, no era otro. Entonces, no. Entonces, cuando veo esto, digo, ¿por qué la gente está al grito con la delincuencia? Todo el mundo. Ahí en los periódicos están llenos. Y más si la gente ni va a poner las querellas, y cuando van a los policías le encuentran que los mismos que lo asaltaron están ahí. Los barrios a cada rato, las denuncias, repletos los medios, repleto. Que dice el padre que Cristo Rey se hizo el proyecto aquel, que un desastre. Entonces, cuando tú sales con estas cosas, las veces lo que hace es que dice, pero ¿qué es lo que se busca con eso? Confundir. Mejor hacer el trabajo, mejor estar informado de lo real. O es una primera plana bonita que se quiere. Hay una canción
de yo cuando éramos muchachos, que era una salsa bonita, no sé si que Willy Colón de alguien. Tu amor es un periódico de ayer. Un periódico de ayer. Periódico de ayer. Me captan, que le decían al presidente Balaguer en una ocasión, creo que oí decir que, señor presidente, que si yo, qué tal cosa. Eso es una noticia que pasa mañana. Ya pasó mañana. Un titular de primera plana, esos son los 15 minutos de gloria, aquellos famosos que se dicen. Ya, y se queda ahí, lo leí, ni siquiera lo grabé. Leí eso ahí, pero la realidad es otra. Yo sé, cuando el Ministerio de Interior se empeña en este tipo, que tenemos la más baja homicidios en Latinoamérica, pero siempre lo hemos tenido posiblemente. Porque en Haití debe haber mucho más. ¿Entiendes cuál es el tip? Lo que quiero. Entonces, cuando tú te mueves con una longitud de onda diferente a la de la población, eso genera ruido, vibraciones. Y indiscutiblemente, y entonces, de una persona encargada de la actividad de seguridad interna, del ministro de Interior, que esté yéndose por la tangente con este tipo de cosas, cuando lo que tiene que ocuparse es que la delincuencia tiene a la población así. Tú haces una encuesta y sin hacer la encuesta abres los periódicos y ojeas, pasas páginas y te vas a dar cuenta. Y pones los noticieros en la noche y ve la gente al grito, al grito. Entonces, no, eso es como perder. Si es por un titular, para ganar un titular de primera plana, bueno, pues entonces si así es que usted cree que estás resolviendo las cosas, entonces no creo. Esa es mi recomendación, ese es mi comentario. Mejor enfocarse en lo básico, en lo fundamental, en lo que está realmente afectando a la población. Y no querer crear percepciones erróneas que nadie la compra. A veces la violencia doméstica con delincuencia, eso son cosas diferentes. La delincuencia, la droga, esos son temas. Esos son temas. Y para que vea, no es por criticar, por ejemplo, alabo permanentemente el trabajo que hace la Dirección Nacional de Control de Drogas, especialmente el área esa de investigación, el CICC, que son los que tienen el contacto con la DEA, con los norteamericanos, porque ustedes saben que ahí se mueve de todas cosas siempre. Y no se recuerdan que le avisaron agarraron a todos los guaremates, como ellos le dicen, de César el abusador, y a él le dieron un timbrazo. Y aquí estaba la DEA y el FBI, creo, toda esa gente. Eso se maneja con mucha discreción. A veces ni los de arriba saben. ¿Ustedes no recuerdan una vez que agarraron unos militares de la Fuerza Armada, del G2 creo que se llama, eso es lo de inteligencia, los picochatos, los que andan de investigación? Eran unos tenientes que estaban vigilando al seguridad de la magistrada Jenny Berenice. ¿Ustedes no se recuerdan? Cuando los corales y las cosas. Y le dicen, mire, coronel, un coronel, no sé si era Ramírez, no sé, yo no conozco muchos militares, pero sé la historia. Que después resultó ser que fue Pepe Goico, que lo ascendieron ya general, que fue allá y pidió unos efectivos y le asignaron, se armó el lío, ¿ustedes recuerdan? Digo, pero Pepe siempre de jefe. Y entonces le tenían un servicio montado a Jenny Berenice, a la seguridad de Jenny Berenice. Que aquí se cuecen de todas las habas. Eso fue verdad, pero ese hombre era un hombre de la embajada. Obviamente eso quedó ahí, pero nunca queda ahí. No sé si me entienden, ¿eh? Entonces, la DEA trabaja con sus contactos, con sus pares. Tiene que trabajar, no me tienen que llamar a mí para decirme que hay unas trazas que vienen de Colombia, que salió de La Guajira, una cosa ahí, y viene por ahí, y le dan una llamada, y que un barco tal cosa, y que está haciendo un intercambio ahí raro, y que esos barcos están muy cerca. Hay un sinnúmero de informaciones que se manejan, y obviamente si las riegas, si las circulas, esa puerta, ahí no entra otra gente que no sean en ese equipo, ahí entra un grupo particular. Entonces, ciertamente en el área de la persecución de la droga,
Los tucanos le han dado en la madre a los vuelos y por eso se tiran en los barcos. Y por eso es por el multimodal y por eso es por Río Jaina. Y por eso en los aeropuertos los agarran y agarran aquí, agarran allá y le destruye la Operación Falcón y la otra FM y el otro y la otra. Están haciendo un buen trabajo. Pero hay una droga de esa que se queda, que se paga en especies, que es la que genera esa delincuencia. Y entonces hay que enfrentar eso. Y no que los homicidios sean mejores que... o sea, nosotros estamos mejor que todos los países latinos. No, hombre, por Dios. No perdamos pólvora en garza. Vamos a ocuparnos de las cosas realmente importantes. Ese es mi mensaje al amigo Chu. O sea, no es que por criticar, pero veo eso. Por ese es el problema. Entonces, cuando te vas con los amagues, en basquetbol decíamos, tú le haces un amague por un lado, el tipo se va, entonces tú te vas y le metes la canasta. No, los ministros no se pueden, que le pasan unos números muy bonitos ahí comparados, pero por Dios. No. Igual que hay gente que quiere estar. Los otros días Migración vino con el carnecito aquel de la que sé yo que fronteriza. ¿Te acuerdan? Porque la ley lo dice, pero una ley que tiene 20 años y nadie lo ha aplicado. Y en lugar de estar aplicando gazapos de esa ley, lo que debiera es tratar de adecuarse y corregirse para no meter la pata. Entonces, ahora mismo en el artículo 45 de la Ley de Migración hay una autorización que, como todo residente permanente en el país, tiene que registrarse en un libro de extranjería y al obtener la residencia debe ir a la Junta Central y obtener un carnet con la cédula de la entidad. Eso no aplica a los diplomáticos, a otra gente. Hay un lío con eso. Pero yo a veces lo que me extraña un poco es la facilidad con que mi amigo Enrique García de Migración está tomando estas cosas. Y cuando quería los otros días justificar, ¿ustedes recuerdan? Pero que eso es un simple carnecito. Un simple carnet. Un simple carnet. Le hago la mención de que siempre nos llevaron allá al tribunal aquel en México para juzgarnos y que el que está en migración, en el Instituto de Migración, era el que estaba representando unos haitianos por allá, porque aquí estamos llenos de pro-haitianos. Entonces, yo la verdad no sé en dónde estriba realmente el interés de ahora darle una cédula, todo eso, porque estamos hablando fundamentalmente de los haitianos, pero en todo caso la Fuerza Nacional Progresista, que ha sido muy beligerante en ese tema, dice que esa medida es inconstitucional. Yo no entro en esas partes jurídicas, legales, ¿no verdad? Dice ellos que lejos de garantizar derechos, discrimina a los extranjeros. Entonces, es un tema que está complicado, pero donde quiero ir fundamentalmente, dice la Fuerza del Pueblo, la Fuerza Nacional Progresista, que fuerza también, la de los vinchos, como le llaman. No todos los residentes temporales, aunque se les llame así, tienen una vocación de erradicación definitiva y por vía de consecuencia no son residentes. Y piden que revoque esa decisión de aceptar procesos migratorios a ciudadanos extranjeros que obtienen visado en el territorio nacional. Y dice que se concentre en crear las condiciones para multar a las empresas que violan la ley de migración. Yo creo que debiera hacer eso, ¿no? Dice, y evitar por acción u omisión, buen punto ese, los intereses desde los cuales se impulsa una grave agenda contra la República Dominicana, su cultura y nuestra nacionalidad. Que eso es lo que yo quería decir al principio. Como que esa ligereza con el amigo Enrique García quiere ejercer su papel, como queriendo ser como que más papista que el Papa. No entro en los vericuetos de esa decisión, pero sí la traigo a colación por la objeción que pone la Fuerza Nacional Progresista. No entro en el tema de inconstitucionalidad. A mí lo que me preocupa es que nosotros vayamos a permitir que con ese tipo de simple documento, como dijo el propio Enrique García, director de Migración, nos cojan entonces asando batata y nos dominicanicen a la cañona un viaje de haitianos, como es la estrategia y como es la agenda, como dicen la agenda contra la nación que existe desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, por eso es que hago el alerta y traigo el mensaje que había salido y que ahora lo objeta la Fuerza Nacional Progresista. Pues bueno, entonces,
Porque a veces se quiere correr más, usted no corre más que la pelota, no puede, pero a veces hay quienes quieren correr más que la pelota, quieren ser más papistas que el Papa. ¿Cuál es el afán de una ley que tiene 20 años ahí? ¿Por qué no se trabaja esa ley, se corrige muchísimas cosas que quizás no apliquen en las circunstancias actuales? Y en la política que el propio presidente y que hemos apoyado planteó sobre el tema migratorio, que por cierto, si se evalúa también y se buscan los datos, también es un tema que preocupa a la sociedad de manera importante. Claro, no como la delincuencia, como veía yo que hago el comentario de eso que dice Chu, porque es que si tú preguntas y ves los periódicos y analizas y miras las encuestas, la delincuencia está altísima, como los temas que preocupan al dominicano, la delincuencia, el desempleo. Y mira que pudimos recuperar la economía con la pandemia y tenemos de nuevo los 168.000, 180.000 empleados en las zonas francas, pero hay mucho desempleo, la población económicamente activa. En Estados Unidos están al tope, la tasa más baja de desempleo, pero nosotros aquí muchas quejas de desempleo, eso le preocupa a la gente quiere empleo, entonces hay que ocuparse de eso. Pero la delincuencia es uno de los temas fundamentales, ni para decir la inflación, obviamente, que la gente al grito, pero ya desde el año pasado, que eso viene arrastrándose. Por eso, cuando uno ve decisiones gubernamentales, dice, pero sí, pero que tienen que ser proporcionales y consecuentes. Y yo decía, no tenerle miedo a la sombra. Cuando criticaba la medida, se aprobó, está en el Senado. Entonces, para que ustedes vean que no todo es igual como a muchos les parece, mire un caso particular que está en la prensa de hoy y que viene a ratificar las preocupaciones que yo he externado por acá, aunque se hayan puesto de acuerdo y que se haya con la Asociación de Industria y que se haya incorporado la Comisión Agropecuaria y que a la Comisión esa agropecuaria se le hayan incluido los sectores concernidos. O sea, los que tienen que ver, si se va a importar cerdo, pues los de cerdo. Si es pollo adicional, los de pollo, por ejemplo. Vean esto. La Asociación de Cebolleros de la provincia de Azua alertó al gobierno ante la posible importación de ese producto. Lo que estamos hablando. Fíjense, para que usted vea, mire, para que usted vea que no es lo mismo atrás que en la espalda. Importación de ese producto. No estamos hablando de tasa cero siquiera. Présteme atención, yo no hablo por hablar. La noticia dice, alertan ante la posible importación de ese producto. Importación, no importa que pague impuestos. ¿Se dan cuenta? Importación de ese producto debido a que el valle cuenta con más de 6.500 tareas sembradas de ese cultivo, de cebolla. La historia de siempre. Está la producción de cebolla, tú esa cebolla grandote, crees que te va a recuperar por fin de tanta pela que coge el agricultor, tantos riesgos que asume, y cuando viene a ver, le dan unos permisos de importación, esa misma comisión que ha estado en todos los gobiernos agrícolas, y traen un paquete de cebolla. Ahí quiebran esos cebolleros que iban a vender el quintal a 100 pesos, para decir un número, y se le baja a 25, a 30, no cubre ni siquiera los costos de producción. Dice la Asociación de Cebolleros que el estimado de producción oscila entre 220 y 230.000 quintales. 230.000 quintales, una cantidad suficiente para abastecer el mercado nacional. Por eso decíamos que el problema no es de desabastecimiento, que el propio ministro de Agricultura acababa de decir en la FAO, en Quito, que nosotros ponía el ejemplo del arroz, que tenemos excedente. Y qué bueno, que no es asunto de desabastecimiento, como en Colombia, que nos quisieron presentar. En Colombia pusieron 167 productos. Sí, pero nosotros no hemos tenido problemas, los problemas de Colombia. Allí tienen un problema estacional por el invierno, que se ha caído la producción, los insumos, y han importado hasta para importar semillas. Mira, insumos. Aquí no es semilla, es frijoles, habichuela. Va a quebrar mis primos de San Juan y los productores de San Juan. Y miren aquí lo de cebolla. No por la tasa cero, para cobrarle en las aduanas,
Miren, para que usted vean si la cosa es complicada. No, 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 no. A ellos no les importa que paguen impuestos. Y aún así le van a eliminar el impuesto para la quiebra total. Ellos quiebran pagando impuestos. Si esa cebolla viene pagando impuestos, de por ahí Dios no Lulú, qué sé yo. Pagando impuestos ellos quiebran, porque le van a saturar el mercado. Va a incrementarse la oferta y va a una misma demanda, es a 230,000, te traen 100,000, el precio cae al suelo. Y claro, ese la trae de una cebolla por ahí subsidiada, facilitada, importada, que le sale a 30 pesos y la va a vender a 60. Se gana el 100%, pero este no puede a 100. A 100, ¿quién la va a comprar? Quiebra. A 60, cuando él la quiera vender la suya, no va a dar para pagarle al Banco Agrícola, no va a dar para pagar los compromisos con los suplidores del fertilizante, del agroquímico, de los insecticidas, de la empleomanía, ni para pagar el colegio de sus hijos, y va a estar aquí endeudado y va a tener que empeñar, hipotecar la tierra. Eso no es lo que queremos, y van a quebrar, y todos esos empleos que genera la industria de la cebolla al suelo. Los productores de esta zona dicen que para llevar a cabo sus cosechas invirtieron más de 250 millones de pesos. ¿Usted ve? Ahí usted está jugando con la inversión de los productores nacionales. Eso extrapole esa situación a los otros productos que se producen aquí. Eso es lo que se ha tratado de advertir al gobierno, de decirle, de contribuir para que no hagan eso. Dice que desde el Ministerio de Agricultura supuestamente existe un negocio con los permisos de importación, eso dicen ellos, ¿no? Sin tener un inventario claro de la producción nacional. O sea que ellos tienen 250,000 toneladas de quintales y eso da para abastecer el país. ¿Para qué se va a importar? Y peor aún, ponerle tasa cero. ¿Me entienden? Capiche. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Eso se ha dicho miles de veces. Es una frase manida, de hecho. Mírelo aquí en blanco y negro, con números y apellidos. Entonces, invirtieron 250 millones de pesos, van a ir a la quiebra. Y como han incrementado los insumos, usted puede estar seguro que esa producción de 230,000 quintales el año pasado le saldría por a lo mejor 200 millones. Pero como han subido los insumos, 250 millones. Entonces, ven ustedes que no es tan sencillo como a veces los quieren presentar. Que hay gente que no quiere que bajen los productos en los supermercados. No seamos maniqueos. No seamos ridículos, que esa no es la producción. Total, eso está igual que decir eso, es igualito que la primera plana de lo que estoy comentando al inicio, que los homicidios por allá, pues que qué bien estamos, vivimos el paraíso. No, al final del día van a quebrar los productores de cebolla, van a quedar esas personas desempleadas, va a fracasar toda la industria que conexa los empleos directos, los empleos indirectos, y un importador por ahí que recibió ese permiso porque está enllavado, va a traer 100,000 quintales con una llamada telefónica, con una carta de crédito, y se va a ganar la paca, y estos van a quebrar. ¿Eso es lo que queremos? Dígame usted, yo pienso que no. Pero no es lo que se diga, es lo que se haga. Por ejemplo, ayer aprobé, yo no critico y veo las críticas del PLD, los exfuncionarios, veo gente y la sociedad. Yo decía, pero si el gobierno, claro, son empresas privadas, el BANDE se le puede prestar a cualquiera. Las clínicas son empresas privadas, ellas pueden ir. Una clínica, yo hasta puse el ejemplo, hice un análisis somero así rápido. Si yo tengo beneficio, yo voy a un banco y me lo van a prestar. Y pongo garantía y la tasa debe ser más barata. Debe ser, ¿no? Etcétera. Bueno, pues si le van a prestar 2,000 millones a esa tasa y a 20 años,
Yo no lo veo mal. Siempre y cuando no se haga en desmedro, esa es la palabra que usé, que una cosa no sea excluyente de la otra, que no debe serlo. Si el gobierno entendió y comprendió que hay que mejorar la salud, pero a mí no me dan un... Yo decía, cuando tú llegas y no te canteas y sometes esa tarjeta, no te aceptan ni en la emergencia. Entonces, las clínicas se manejan como le da la gana en ese sentido. Entonces, ve, dice la Asociación Médica Dominicana que deben fortalecerse primero los establecimientos de salud de la red pública. O sea, al gobierno le está sobrando dinero. El año pasado no se ejecutaron 32.000 millones y por eso tuvimos un déficit muy controlado. Pero es porque no se hizo gasto de capital. Igual ahora en lo que va de estos 2 meses. Entonces, ahí vamos. Dicen enterados que debe fortalecerse los establecimientos de salud de la red pública. Y dicen otros, y ponen en duda que el paciente pueda recibir financiamiento blando cuando acude en busca de servicios de salud. O sea, a las clínicas sí le pueden dar financiamiento blando, a los pacientes no, que si tú no pagas no te dejan sacar ni el muerto. Y obviamente porque es un negocio. Y si todo el mundo se puede hospedar ahí en esa clínica, para decir internar, hay para turismo médico que vienen de otras islas, etcétera. Todo eso está bien. Y yo no lo critico porque es un negocio. Las clínicas son negocios y tienen que tener un administrador, que los costos sean menores a los ingresos. Y que tiene que haber un regulador que establezca valores y parámetros y condiciones y reglas. Porque a veces te cobran y tú ves mucha pintura y muchas cosas y es más bulto que otra cosa. Cuando tú vienes que ver, las enfermedades nosocomiales andan, hay que cerrar cada rato una clínica de esas. Y unos quirófanos hay que envenenarlo con qué sé yo qué peróxido de oxígeno y qué sé yo qué cosas más, unos venenos ahí. Y aquí la gente anda haciéndose cirugía como loco, cuando eso es lo más peligroso que puede haber. No voy a entrar mucho en eso, pero dice Nelson Monegro, que fue el director de SENASA, del SNS, no, del Servicio Nacional de Salud, se peleó con el gobierno pasado, le renunció, dice que él no ve, parecido a la posición que yo externé ayer, dice que no ve con malos ojos dar ese tipo de facilidad al sector privado, siempre y cuando eso no signifique que el gobierno deje de entender que su prioridad es el sector público, correctamente, porque al sector privado lo que hay que crearle las condiciones. Y yo salgo con una clínica que produce 10 millones al mes. Yo ponía el ejemplo ayer y yo saco 1.000 millones prestados en un banco. Y hago lo que tenga que hacer y no hay problema. Pero si se le va a dar la facilidad, no, bueno, felicitamos a los agraciados. Pero no se debe hacer, como decía, en desmedro del sector público. Senen Cava, de la Asociación Médica Dominicana, yo le digo asociación porque se me quedó en el nombre, el colegio, dice, deploró que esto, bueno, porque una cosa es unas son de cal y otras son de arena. Esto fue teórico, yo decía que no sean, dice Senen Cava, que sí sabe lo que está pasando en los hospitales, deploró que eso suceda en momentos en que la salud del pueblo adolece de elementales condiciones para brindar atención a la población. Usted ve, el Colegio Médico Dominicano, que está pidiendo aumento de sueldo, que está pidiendo equipos elementales, dice que no hay autoclaves. Los autoclaves es donde se ponen a esterilizar los efectos quirúrgicos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es que un hospital puede no tener de eso? Y dice el Salvador Begotier, el San Ignacio de Sabaneta, por allá por la línea. Entonces, las redes sociales también criticaron bastante. Yo quisiera hacer, en cierto modo, porque lo planteé de ese modo. El Homs de Santiago, porque si el gobierno al dar esa facilidad va a tener una posibilidad de colocar alguna cantidad de pacientes en unas condiciones facilitadas, concesionales, para decirlo de algún modo, perfecto. El Homs, cuando se quedó atrabancado su construcción por allá por el 2004, 2005, que tenía como 10 años, los empresarios de Santiago le pidieron al presidente Fernández, igual las zonas francas estaban quebradas, y se le buscó una solución, no quebrarlo como el sector productivo, sino soluciones, ayudarlos. Y si es el esfuerzo que está haciendo,
Pero las clínicas, yo no veo que las clínicas estuvieran en una mala situación. Bueno, voy a terminar eso y voy a hacer un detallito con relación a eso, porque tiene que ver con la optimización del uso de los recursos. El Homs estaba atascado, no había inversión, se le pidieron que el gobierno coparticipara, que pusiera 25 millones de dólares y que los empresarios de Santiago iban a poner la otra parte. Pues quedaron en ese acuerdo. Cuando el gobierno dio los primeros 10 millones y vieron que la cosa arrancó y ellos pudieron conseguir cuarto por allá, le dijeron, no, presidente, gobierno, no queremos más, para que no tuvieran más poder en las acciones, más controlacionario. Al final se quedaron, yo no sé en qué proporción fue que el Estado quedó, pero solo puso 10 millones de los 25. Hoy el Home, eso es una monstruosidad, una joya. El doctor Sánchez, yo recuerdo, me había reunido con él en varias ocasiones, pues yo siendo superintendente le aprobé el usuario no regulado, Monseñor Agripino, en paz descanse, como yo decía, tío Agripino, de mi universidad, la de aquí, no la de fuera, no las de fuera. Era miembro del consejo y Fernando y todo Santiago, don Félix García, Estrella, etcétera. Bueno, el punto es que es una joya, pero ahí es un negocio. Y el gobierno, cuando tenía algún problema, mientras tenía su participación en la inversión que hizo, que creo que en algún momento se habló hasta de venderla, que no sé para qué, en ese caso, si la vendieron o no la vendieron, no me consta, no sé. Podía mandar pacientes de esos que el plan social y ese tipo de cosas, y hay gente en problemas y les daban un descuento. Te hizo la factura 3 millones y tú no tienes, denle un descuento de 1,5 millones y el Estado intervenía. Si en este caso se fuera a hacer algo así, ¿verdad? Hacía yo ese comentario. Pero ahora quiero entrar en el tema de finanzas y de optimización económica. Las clínicas no han tenido ningún problema económico que requieran que le dieran ese apoyo. Si se lo dieron está bien, pero si usted se pone a buscar, posiblemente haya otros sectores que estén más surgidos de los 2,000 millones que las clínicas, que posiblemente no necesitaban eso. No me consta, lo estoy poniendo simplemente. Pero, por ejemplo, como dice Senencaba, si hay hospitales que requieren hasta de autoclaves y de elementales equipamientos, yo mejor me fuera a esos hospitales. Porque la clínica, yo te digo, a mí me das a administrar una clínica y me da los resultados y el balance, yo digo, pero yo tengo aquí números, el EBIT mío es tanto, yo me acerco a cualquier banco. Digo, mire, yo quiero 500 millones de pesos y vamos a buscar la garantía, no, esa tasa no me conviene, tanto allí. Y consigo, ¿para qué? Para ampliarlo, para remodelar, para poner, no hay problema. Entonces el gobierno también tiene que priorizar. No critico y que se le haya facilitado la vida a las clínicas, pero yo no creo que las clínicas hayan estado, no lo hemos visto, no hemos visto quejas, no hemos visto a nadie quejándose al respecto, que hayan tenido alguna queja de que no tienen capital, de que no tienen recursos para remodelar sus facilidades, para ampliarse, no hemos visto eso. Y el gobierno sí debe enfocarse en la parte privada, ahora hacer que esa economía pública, y que esa economía privada, esos negocios privados, sí prosperen, no crear condiciones para que quiebren, como es lo que se está haciendo con los productores nacionales, con lo de la tasa esa originalmente. Ahora vamos a ver si no se vulnera, pero miren cómo dicen los cebulleros, a ellos no le importa ni siquiera lo de la tasa cero, es que no importen porque ellos están produciendo para satisfacer la producción nacional. Entonces ahí yo veo una cierta dicotomía, no se está, la longitud de onda no se está a la misma longitud de onda y eso produce unos ruidos, unos sonidos que no son necesariamente atractivos. Y economía, la economía tiene una definición, no sé cuándo la oí, que dicen que la economía es la administración de recursos escasos. Nunca los recursos dan para todo lo que tú quisieras, nunca. Y en presupuesto de capital, nosotros hacemos unas evaluaciones y unas ponderaciones en función de la rentabilidad. Voy a poner $1 en un proyecto, tengo $1 disponible, 1 millón, pongo 1 billón, ponga lo que usted quiera. Y yo veo que tengo 3 proyectos
y este proyecto tiene una rentabilidad de 20, este de 15 y este de 10. Su tasa interna de retorno, entonces, si yo tengo esto para uno de los 3 proyectos, son excluyentes, puedo hacer uno ahora, no puedo hacer más, no voy a hacerle en el de 10, no voy a invertirle en el de 15, tengo que invertirle en el de 20, que tiene la mayor tasa de rentabilidad, y luego me voy por el de 15, me sobró dinero, paso al de 10. Y eso tiene que hacer el gobierno. Una pausa, esto es Economía y Mercado, venimos en breve.